Salud y paz en Cristo Jesús. ¿Saben que cuando las personas nos preguntan cómo fue esa manera con la cual Dios amó al mundo, debemos estar preparados para dar la respuesta correcta? Porque cuando nosotros leemos tal vez el verso más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, que comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces todos, también yo lo hacía, solíamos pensar que estamos hablando de la magnitud del amor de Dios, pero este verso no habla de eso. En realidad, la manera con la cual Dios amó al mundo se trata de un modelo de justicia que Dios manifiesta con todas las personas del mundo, pero que tiene ciertas condiciones espirituales fijadas por el mismo Dios, no es cosa de hombres. Ahora, quiero citar la Escritura para glorificarla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. Ahora, revisemos cómo fue esa manera. Y recordemos que este verso nace de la boca del mismo Señor Jesucristo en una conversación que le está sosteniendo con un principal de los judíos como es Nicodemo, quien se acercó, recordemos, a él de noche porque tenía muchas interrogantes que hacerle a Jesucristo. Finalmente esa conversación con Jesucristo en horas de la noche pues terminó convenciendo a Nicodemo y recibiendo el don de la fe, pues como vemos y los invito a leer el capítulo 19 del mismo Evangelio según Juan, vemos ya a Nicodemo totalmente entregado para, digamos, honrar a Dios en el momento de su sepultura. Eso es solamente alguien que ya es un seguidor de Cristo. Pero aprendemos también de esta conversación de noche, y perdónenme que haga este pequeño aparte, que usted puede recurrir a Cristo de día y de noche como lo hizo Nicodemo. Él siempre está dispuesto para usted en cualquier momento. Bueno, en esta conversación Jesús le está diciendo a Nicodemo que hay una manera con la cual Dios amó al mundo. Y esta manera está vinculada con una enseñanza anterior, así pedagógicamente lo enseña Jesús, al comparar lo que va a ocurrir con Jesucristo, bueno, que ya ocurrió, con lo que venía haciendo Moisés en su tiempo. Así que esto es una experiencia que debemos recordar viendo el capítulo 21 del libro de Números, donde se habla que Moisés intercedió por el pueblo debido a que empezó a murmurar contra Dios y empezó a murmurar contra él, quejándose porque ¿qué es esto que nos sacaste de Egipto y ahora no hay pan, no hay agua y estamos fastidiados de este pan ligero? Entonces Dios se molestó, se levantó en ira y envió serpientes que empezaran a morder a esta gente que estaba bajo queja, criticando, hasta que hubo mucha mortandad y el pueblo entonces cuando vio que estaban realmente siendo castigados por la ira de Dios, se arrepintió y los ancianos fueron y hablaron con Moisés. Moisés, por favor, habla con Dios y dile que levante este castigo. Entonces Moisés habló con Dios y Dios le dio la salida. Bueno, hazte una serpiente ardiente, móntala sobre un asta y todo el que vea esa serpiente, que haya sido mordido por las serpientes en la tierra, vivirá. Y Moisés hizo esta serpiente de bronce. Ahora, aprendemos de esto también la importancia de que siempre exista un intercesor, alguna persona de fe que haga vallado, que se ponga en la brecha delante de Dios. La brecha representa el lugar de las debilidades, de los pecados, donde el mal quiere hacer su trabajo, donde el hombre ha caído, pero allí también puede pararse un hombre para interceder y evitar que la ira de Dios se siga derramando sobre los hombres, el castigo. Así que, importancia de la intercesión. Bueno, dice Jesús que así como ocurrió con Moisés, Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Ahora, los que hemos pecado, podemos ir ya no a una serpiente levantada sobre un asta, sino sobre el Hijo de Dios, y quien vea, quien se acerque, quien crea en Jesús, entonces ya no morirá, sino que vivirá. Entonces, ¿cuál es la manera con que Dios amó al mundo? Es esta: si tú pecas, mueres.
porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Pero si habiendo pecado, haces como el pueblo de Israel, te arrepientes y haces lo que dice Dios y vienes y miras y ves y crees en el Hijo de Dios, entonces vivirás. Y no solamente vivirás, sino que bajo la gracia Dios te ofrece no solamente la redención de los pecados, sino también que te pasa de muerte a vida y vida eterna, la cual Él quiere regalarte por su gran misericordia. Así que Dios no ama a todos, como hay un dicho por allí que se le acuña a Gandhi, que Dios ama a todos los pecadores, pero aborrece el pecado. En primer lugar, eso no está en la Biblia, y en segundo lugar, no es cierto conforme a la verdad de Dios. Porque si Dios amara a todos los pecadores, entonces no hubiese tenido la necesidad de enviar a su Hijo a establecer un día, un lugar y una persona para que la gente decidiera si quería ser rescatado y vivir o no. Porque si Él ama a todos los pecadores, bueno, todos automáticamente serían salvos, y sabemos que eso no es cierto conforme a las Escrituras. Así que hay una manera en la que Dios dio al mundo. Repito, si pecas, mueres. Pero si te arrepientes de tus pecados, si vienes y crees en el Hijo de Dios, entonces tienes vida eterna. Esa es la manera con la cual Dios amó al mundo. Y hay que entenderlo muy bien, porque mucha gente dice, yo creo, pero a veces te les acercas y conversas con ellos de los asuntos de Dios y dicen, no, tú eres un fanático, tú eres un religioso. Y yo le pregunto, ¿y cómo voy a ser un religioso si yo he decidido creer en Dios a través de Jesucristo y estoy haciendo lo que me dice Jesucristo, que yo vaya a todas las naciones y predique la palabra, que haga discípulos para Él? Y cuando lo hago, quienes dicen que son de Cristo se fastidian, se ofenden, no quieren hablar de Él. Entonces eso es un síntoma de que no creen, porque si yo creo en Cristo y viene alguien a hablarme de Cristo conforme a las Escrituras, yo me alegro, yo me gozo, porque se trata de mi Padre, de su reino, de su verdad, de sus palabras, y no los rechazo, sino que los recibo y los amo, porque Dios dijo, quien los reciba a ustedes me recibe a mí, pero quien no los reciba a ustedes no me recibe a mí. Así que el creer también se demuestra con los hechos. Bien, mis amados, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde desde Lugano, un lugar maravilloso de Suiza.